Gloria a Dios. Vamos a orar para meditar la palabra del Señor. Le invito a que oremos, que pidamos al Señor que Él nos hable en este día. Padre, nos acercamos a ti, oh Dios. Pedimos en esta hora tu Espíritu Santo, tu presencia en este lugar, Señor, y que nos hables, oh Dios, conforme a tu propósito. Pedimos, Señor, que tú seas el que esté obrando en nosotros, que nosotros podamos quitar todas las barreras, que podamos derribarlas, pero que sea tu Espíritu Santo, oh Dios, poniendo esa palabra en nuestro corazón, en nuestra mente, y que, oh Dios, no nos resistamos a ella. Obra tú en cada uno de los que estamos aquí, de los hermanos que también están unidos a la distancia, oh Dios, que también seas con cada uno de ellos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gloria al Señor. Vamos a disponernos estos minutos a meditar la palabra del Señor. También los hermanos que se conectan en línea. Sé que en línea, estando en casa, es muy fácil distraerse, así que quite toda distracción que haya los hermanos que están allá en línea, en sus casas a lo mejor pueden tener distracciones. Dedique ese tiempo para escuchar y meditar la palabra del Señor juntamente con nosotros. Bueno, no sé cuántos han, y espero que no, pero posiblemente no hayan pasado por algún juicio, un juicio legal. Y voy a decir un juicio como los que tenemos aquí en México, que son muy legales y muy justos, ¿verdad? Hay un principio que se llama el principio de presunción de inocencia. ¿Qué quiere decir esto? Que nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario, ¿verdad? O sea, hasta que se demuestre que es culpable, que las evidencias estén ahí y que digan, bueno, si eres culpable de todos los cargos que se te han hecho, ¿sí? Bueno, entonces todos dicen, bueno, no somos inocentes hasta que nos comprueben que somos culpables, ¿no? Y muchas personas, teniendo esto en mente, piensan, bueno, usted no sé, ¿qué concepto tenía usted antes de conocer a Cristo? ¿Cuál era el concepto de usted? ¿Usted cómo era? ¿Era malo? No, ¿verdad? Usted era bueno, ¿sí? Antes de conocer a Cristo decíamos, somos buenos, hacemos buenas obras, no somos pecadores, no le hacemos daño a los demás. Entonces, delante de Dios, ¿cómo nos considerábamos nosotros? Inocentes, buenos, ¿sí? Cierto, ¿verdad? No sé si todos teníamos este concepto, pero creo que la mayoría. Ok, en un juicio, cuando las evidencias son irrefutables y demuestran lo contrario, la persona, ¿cómo es declarada? Culpable. Y entonces, delante de Dios, las evidencias, ¿cómo nos declaraban? ¿O cómo nos declaran? Culpables. Ajá. Podemos decir, somos inocentes, hasta que me demuestren lo contrario, pero venimos delante de Dios y nos demuestra que somos malos, somos pecadores, hemos pecado, somos malos. Y entonces, ¿cuál es la sentencia? Culpables. Uh-huh. ¿De qué manera el hombre o nosotros podemos justificarnos delante de Dios? ¿Cómo podemos ir delante de Dios y decirle, no, Dios, yo soy inocente? ¿De qué manera? ¿Cómo puede una persona demostrar que es buena? ¿Cómo una persona puede demostrar que es buena y que merece la salvación? ¿Hay manera de demostrar delante de Dios, soy bueno, Señor, merezco la salvación? Sí. Creo que cuando fallece algún ser querido, decimos, bueno, esa persona era buena, casi siempre, ¿no? Ajá. Se dice, esa persona era buena, ¿no? Ajá. Bueno, no quiero entrar en detalles, ¿no? Pero cuando está vivo, no, es el peor, pero cuando muere es el más bueno. Incluso decimos, creo que se ganó la salvación, merece estar con Dios porque era bueno. Creo que es un error. Bueno, bíblicamente es un error pensar de esa manera.
¿Sí? ¿Cómo podemos nosotros justificarnos y decirle a Dios, yo merezco la salvación? Cuando esa persona ha pecado, cuando esa persona ha mentido, cuando esa persona ha tenido malos pensamientos, ha robado, ha adulterado, ha sido infiel, cuando no quiere obedecer a Dios, cuando ha sido rebelde. Es más, desde que nacemos tenemos una naturaleza pecaminosa. Entonces, ¿cómo podemos llegar delante de Dios y decirle, soy inocente? ¿No? Es como estos, narcotraficantes y políticos, cuando los agarran y los llevan a juicio, ¿y cómo se declaran? Soy inocente. Todos esos millones han sido de mi sueldo de maestro, decía una, ¿no? Mis manos están limpias. Los narcotraficantes que han matado a miles de personas, mientras no me comprueben, cuando todo el mundo sabe que son culpables. A veces queremos llegar delante de Dios de esa manera. Señor, a ver, ¿dónde están las pruebas? Y Dios nos saca las pruebas y decimos, somos culpables. Pero, si nos quedáramos hasta ahí, ¿cómo quedaríamos? ¿Cómo quedaría la humanidad? Pero Dios obra para no dejar al ser humano en esa condición de desgracia, de condenación, de corrupción. Dios obra. Gálatas 2:16, hemos estado meditando en Gálatas. Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Por las obras de la ley nadie será justificado. Nosotros hemos creído en Cristo, dice Pablo, aquí ahorita vamos a ir viendo, ¿no? Pero aquí le está hablando a Pedro y le está diciendo, nosotros hemos también sido justificados por la fe de Jesucristo, no por el obedecer la ley. Entonces, la pregunta que hoy va a estar en el tema es, ¿se debe obedecer o no la ley? ¿Se debe obedecer o no la ley? ¿Obedecer o no la ley de Dios? Bueno, Pablo estará diciendo aquí que no debemos obedecer la ley de Dios, o que no importa si lo hacemos o no. Déjeme hacer una declaración y lo iremos viendo durante el tema. Creo que se va a aclarar esta declaración, pero no importa lo que hagamos, no importa si obedecemos o no la ley de Dios, eso no nos hará justos delante de Dios. Eso no te llevará a la salvación. Escuche, no importa lo que hagas, si obedeces o no la ley, eso no te hará justo y eso no te llevará a la salvación. Pero ahora vamos al tema. Y quiero meter quiero hacerlos pensar. Porque ciertamente muchas personas dicen, no importa, entonces, ¿sí? Como yo viva, porque lo que yo haga no me puede hacer más salvo o menos salvo. Pero bueno, ya creo que el pastor Naún es el único que ha compartido ahorita Gálatas, ¿verdad? Y ya hemos ido viendo el contenido, un poco del contenido de Gálatas. Y creo que para ver todo el contenido de Gálatas, en 2 semanas que podamos meditar en Gálatas, 3 semanas es muy corto el tiempo para entender todo. Pero creo que hay una idea principal en todo el libro de Gálatas, ¿no? Y es que las cartas son escritas para tratar un problema fundamentalmente, o sea, cada carta. No son tratados teológicos, aunque hay mucha teología. O sea, Pablo no quiso escribir acerca, por ejemplo, la justificación, ¿no? Y escribir todo lo que tiene que ver con la justificación. No.
Había un problema fundamental en la iglesia o en las iglesias de Galacia, y él quería tratar ese problema. En este caso específico, ¿sí?, había un problema aquí en las iglesias, que era que los judíos que se habían convertido al cristianismo, o sea, eran judíos cristianos, llegaron y argumentaban que para que los gentiles, los que no eran judíos, fueran salvos, ¿qué debían hacer? O sea, aparte de recibir a Cristo, debían guardar las tradiciones, guardar ciertos ritos y guardar todas las leyes judías, para entonces poder tener entrada a la salvación. Y bueno, Pablo va a atacar ese problema específico en el libro de los Gálatas, o la carta a los Gálatas, ¿sí? Bueno, y comienza desde el primer verso a defender su apostolado. Y es que si Pablo, desde el principio dice, Pablo apóstol, el versículo 1 del capítulo 1, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Bueno, él dice, yo soy apóstol no porque nadie me haya dicho tú eres apóstol, sino por Jesucristo. Porque si él no era apóstol de Cristo, si Pablo no era apóstol de Cristo, eso quería decir que su predicación también era falsa, que su predicación no tenía autoridad. Entonces todo lo que había enseñado, todo lo que había predicado, no tenía valor. Entonces Pablo por eso comienza diciendo, sí, soy apóstol, porque Jesucristo me ha hecho apóstol de él, ¿sí? Me llamó para ser apóstol. Y Pablo defiende ese llamamiento que tenía desde el versículo 1. Dios lo llamó, Dios lo instituyó como apóstol. Después incluso va a narrar su testimonio, capítulo parte del 1 y del 2, cómo se convierte, cómo va a Jerusalén, cómo tiene el encuentro con los líderes de Jerusalén, ¿sí? Y delante de esos líderes él presenta el evangelio que llevaba. ¿Cuál era el evangelio que predicaba? ¿Cuál era la doctrina? La presenta delante de los líderes. ¿Y qué hicieron? Y menciona a 3 en específicos. Déjenme ver qué versículo. Ahorita les digo. En el versículo 9 del capítulo 2. 2:9 dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas, que es Pedro, y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. ¿Qué estaban diciendo? Los líderes de la iglesia estaban avalando que el mensaje de Pablo era correcto. Le dan la mano y le dicen, es correcto, y delante de todos los que estaban ahí, hacen esto, ¿no? Entonces, fíjese, Pablo dijo en los primeros versos, Jesús me ha llamado para ser apóstol. Después, ¿qué está diciendo? Los líderes de la iglesia en Jerusalén también me han aceptado como apóstol y que el mensaje que llevo es correcto. Incluso, ahora lo que vamos a meditar, capítulo 2, verso 11 en adelante, va a presentar un problema con uno de ellos, que es Pedro. Pedro. Y también ahí va a mostrar que tiene autoridad. No una autoridad que diga, entonces Pablo tenía mayor autoridad que Pedro. Sino que está mostrando que tenía autoridad. ¿Por qué? Porque exhorta a Pedro o lo regaña por lo que Pedro estaba haciendo. Entonces muestra estos ejemplos para mostrar que lo que él está enseñando tiene autoridad. Ok, vamos al versículo 11. Dice, este fue uno de los problemas, ¿no? Por el cual se fue agrandando esta situación. Y ¿recuerda lo que le dije? ¿Cuál era el problema en estas iglesias? Que llegaron unos judíos cristianos diciéndoles, no es suficiente creer en Cristo. Necesitan guardar estas cosas para que puedan ser salvos. Ok.
Entonces, versículo 11, 2:11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. ¿Qué dice? Le resistí cara a cara. Se puso frente a él y lo regañó. Dice el versículo 12, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Esta iglesia en Antioquía estaba formada por gentiles, por judíos, ¿sí? Si usted va a Hechos, cuando nace esta iglesia, dice que estaba Pablo, Bernabé, había maestros y profetas, estaban de diferentes razas, vamos a decirlo, porque había uno ahí que le decían el negro, ¿no? Y estaba también uno que era amigo de Herodes, que se había criado con Herodes, o sea, de posición social alta. Era una iglesia que se había unido, ¿sí?, de diferentes razas, diferentes nacionalidades, etc. Y entonces, ahora Pedro dice que está con los gentiles, come con ellos, convive, pero vienen unos de Jerusalén enviados por Jacobo, y cuando ve Pedro que vienen esos judíos, se aparta de ellos, de los gentiles, y ya no quiere comer con los gentiles. Y otros judíos que también estaban ahí también se apartaron, incluso Bernabé, que creo que era de los más abiertos, ¿no?, a los gentiles de los judíos. Fue el que trajo a Pablo a unirse al trabajo en Antioquía. Fue el que llevó a Pablo a presentarlo con los líderes de Jerusalén. Pero bueno, ¿por qué hace esto? ¿Por qué hace esto Pablo con Pedro? Dice que delante de todos lo enfrenta cara a cara y le dice, oye Pedro, estás mal, está mal lo que estás haciendo. Y es que Pablo consideraba, y sí, podía considerarse una agresión contra el Evangelio, y voy a decirlo, contra el Evangelio de la gracia. Lo que Pedro estaba haciendo era una agresión, y va a decir usted, ¿por qué? Porque déjeme decirle que hay violencia pasiva. Hay violencia pasiva. La palabra que usa en griego también se puede, aquí cuando dice le resistí, es que hay una agresión y entonces uno resiste esa agresión. O sea, contraataca. Entonces, Pablo, ¿cómo estaba considerando lo que Pedro estaba haciendo como una agresión? Vuelvo a decir, hay violencias que a veces son pasivas. Cuando uno no hace algo por rechazo a alguien, eso es violentar también. Eso es una agresión. No me junto con ellos porque son así, son asado, ¿sí?, por considerarse uno mayor. Y bueno, ¿cuáles eran dos problemas principales que va a estar aquí tratando aquí con Pedro? Uno es comer con los gentiles y la otra es la circuncisión, ¿sí? Comer con los gentiles, recordemos que aún a Jesús lo criticaban, ¿no?, porque comía con pecadores, con publicanos, se juntaba con gentiles, les hablaba. Aquí entre los pecadores entraban los samaritanos y todos los gentiles, ¿no? Cuando a Jesús lo criticaban y le decían, oye, ¿por qué tú estás comiendo y por qué te sientas ahí con los pecadores? ¿Sí? Pedro había dicho que era para los judíos el acercarse a un gentil. ¿Se acuerda cuando fue a la casa de Cornelio en Hechos 10:28? En Hechos 10 va Pedro a la casa de un gentil y dice, para nosotros es abominable entrar a una casa con los gentiles. Y de hecho, fíjese, el 11:3 de Hechos, le reclaman a Pedro cuando va a Jerusalén y diciendo,
¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Dos cosas, porque son incircuncisos y porque come con esas personas, ¿no? Con los gentiles. Que es el mismo problema que ahora en la carta de Gálatas está tratando Pablo. Comer con los gentiles y si deben circuncidarse. La circuncisión, recuerda que era la circuncisión, el pacto que Dios había hecho con ese pueblo desde Génesis, con Abraham. Todos los descendientes de Abraham debían circuncidarse para pertenecer al pueblo de Dios. Si no se circuncidaban, dice, eran cortados del pueblo. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque no fue fácil abandonar ese pensamiento. Piense, 2000 años desde Abraham aproximadamente hasta Cristo. 2000 años los judíos tenían ese pensamiento de que debían circuncidarse para pertenecer al pueblo de Dios. Ahora, incluso Pedro, que ya Dios le había dicho que no era necesario eso para los gentiles, incluso Pedro está batallando con ese pensamiento. No era fácil. Toda su vida, sus abuelos, 2000 años, desde Abraham hasta ese momento. No fue fácil abandonar ese pensamiento. Entonces, por lo tanto, actúan de esta manera, pero al actuar de esa manera, Pablo dice, están agrediendo al evangelio, al verdadero evangelio. Porque, ¿qué va a decir? No andan conforme a la verdad del evangelio. Eso no es el evangelio. Con su testimonio que estaban haciendo ellos, se estaban alejando de la verdad del evangelio. Debemos considerar algo que en ocasiones sabemos lo que es el evangelio. La verdad del evangelio lo sabemos teóricamente, pero en la práctica, en las cosas externas o por presiones externas, actuamos en forma que son contrarias a la verdad. ¿Por qué? ¿Pedro sabía cuál era la verdad del evangelio? Sí, pero vinieron los judíos y entonces ¿cómo actuó? Contrario a lo que él sabía. ¿Cuántas veces nosotros sabemos lo que es el evangelio, la verdad del evangelio, pero por la presión, por el contexto en el que estamos, nos alejamos de esa verdad? Hacemos algo contrario a lo que la palabra de Dios nos dice. Entonces, así estaba actuando en este caso Pedro. Y en ocasiones podemos sentirnos, voy a decirlo así, mejores cristianos que otros. No sé si usted lo ha sentido. Yo soy mejor cristiano. ¿Por qué? ¿Por qué usted dice que es mejor cristiano que otro? ¿Por qué pensamos eso? Porque en mi vida hay mayor evidencia de que estoy cumpliendo la ley de Dios, de que estoy obedeciendo a Dios. Como yo obedezco más a Dios, entonces soy más cristiano, soy mejor. ¿Cierto o no? ¿O no será el pensamiento que hemos tenido? Yo creo que todos hemos tenido ese pensamiento. Somos mejores que aquellos que dan menos evidencia. Podemos sentirnos más espirituales porque obedecemos más que los otros que obedecen menos. Pero consideremos esto. Y ojo, no malentienda. Pero el que seas más evidente te hace más salvo, te hace más cristiano. No. No malentienda tampoco. Dice, entonces, pues voy a desobedecer. Ojo, no. Por eso vamos a seguir adelante. Vamos a seguir adelante. Entonces, ya vimos cuál es el problema, ¿sí? El problema fundamental en la carta de los Gálatas. Deben entonces, dice Pablo, ¿debemos guardar todas esas leyes para poder ser justificados? Gálatas 11, 14. Lo que sigue, esos versículos que sigue, después de que vio cómo actuaban Pedro y Bernabé y todos los otros judíos, dice el versículo 14, pero cuando vi que no andaban rectamente, fíjese cómo, conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos,
Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Aquí en este verso 15 podemos ver cuál era el pensamiento de ellos, ¿no? Ellos son judíos de nacimiento y como eran judíos, no eran de los pecadores como los gentiles, ¿no? Pero ojo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros, vuelvo a decir nosotros, también hemos creído en Jesucristo. Voy a hacer aquí una pausa. Nosotros que somos judíos de nacimiento y que no somos pecadores como los gentiles, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Yo sé que está un poco difícil, ¿no? Entender esto. Pero es que una doctrina fundamental del cristianismo evangélico, es la justificación. Sobre todo en el tiempo de la Reforma, ¿sí? Una doctrina principal o medular en ese movimiento fue la justificación. ¿Por qué? Porque la iglesia, hablando de la iglesia católica, había adoptado prácticas que negaban la justificación por la fe. Se llegó a poner otras cosas por las cuales uno podía hacer méritos. Puede ser podía, se dice podía, pero lo dicen aún, pueden hacer méritos para alcanzar la salvación. ¿Cierto? ¿Qué cosas? Penitencias, obras buenas, ritos como el bautismo, limosnas. En ese tiempo, las indulgencias que tenían que pagar, etcétera. Pusieron estas cosas para hacer más méritos, para alcanzar la salvación, ¿cierto? Entonces, la justificación ha sido algo importante en el tiempo de la Reforma, pero no solo en el tiempo de la Reforma. ¿Por qué? Porque aquí en el tiempo de Pablo, en el primer siglo, ya estaba ese problema. Tratar de poner otras cosas aparte de la fe en Jesucristo para ser justificados. Ok. Queremos añadir algo más a la obra de Cristo. Incluir méritos personales. Y es que a nosotros, ¿a cuántos no nos gusta que nos valoren por lo que somos? Nos gusta que nos digan que te quiero porque eres inteligente, porque eres así. Y queremos hacer lo mismo con Dios. Él nos ama, ¿por qué? Porque somos buenos, inteligentes. No sé, las cualidades que usted se ponga a usted mismo. Guapo, no sé, lo que usted quiera. Por eso, Dios me ama. Y queremos ganarnos, hacer méritos, ¿no? Propios, para decir me merezco eso. Pero uno solo, ¿cómo está la condicionante? Sí, solo sí. Uno solamente puede ser salvo por medio de la fe en Jesucristo. No hay más. Por donde le busquemos, no hay más. ¿Qué es la justificación? Ya he venido hablando de la justificación. Voy a decir lo que es la justificación. Es un acto legal. Es un acto legal. Es el acto por el cual los pecadores, fíjese, los pecadores que son injustos son declarados justos a los ojos de Dios. ¿Sí se da cuenta? Los pecadores que son injustos son declarados justos delante de Dios. Y una persona que ha sido justificada tiene entrada a la salvación de Dios. Una persona que ha sido justificada tiene entrada a la salvación de Dios. El problema entonces comienza cómo una persona es justificada, aunque ya lo leímos, ¿no?
Pero la misma definición de justificación, hay un conflicto ahí. Ya que un pecador, porque esta persona como es pecador e injusto, tiene que ser declarado justo. Por lo tanto, no puede ser por méritos propios o por esfuerzos personales, porque esa persona como es injusta y pecadora. Por más que se esfuerce, sigue siendo injusto y pecador. Entonces, jamás por méritos propios puede alcanzar esa justificación o no puede alcanzar que se declare que es justo. Es injusto, es pecador. Entonces, la manera de apropiarse, voy a decirlo así, de esa justificación, ¿cómo es? Por medio de la fe en Jesucristo. Y es lo que Pablo va a defender en esa carta de los Gálatas. Y también en otras cartas, no es la única, también en otras cartas. Voy a decirlo así, porque aquí va a estar hablando de las obras de la ley. Voy a decirlo, las obras de la ley tendríamos que ver muchos pasajes, pero lo voy a decir así de una manera sencilla. Las obras de la ley es pensar que por la obediencia mía, por lo que yo haga, puedo justificarme a mí mismo. ¿Sí? Esas son las obras de la ley. Recordemos a los fariseos, ¿qué decían? Y recordemos la oración de ese fariseo que estaba: gracias, Señor, porque no soy como este publicano que es pecador. Yo sí hago esto, yo sí hago aquello, yo sí diezmo, yo sí oro, yo soy bueno, gracias. Él se estaba justificando a sí mismo por lo que hacía. Entonces Pablo les dijo a ellos, en este caso a Pedro: oye, Pedro, tú eres judío y ya no vives como los judíos. ¿Por qué quieres que entonces los gentiles se judaicen? ¿No? Dice el verso 17 del pasaje en el que estamos. Y ya vimos que el hombre no puede ser justificado, dice, por la ley, por obedecer la ley. No puede ser justificado. Dice el verso 17, y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Voy a ir comentando algunas cosas para no tardarme tanto, así como vamos leyendo. Si buscamos ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Por qué son hallados pecadores? Dice que Pablo y Pedro eran judíos, ¿se acuerdan que dijimos? Y que ellos eran judíos de nacimiento, pero también ellos creyeron en Jesús. Ok, como creyeron en Jesús, ¿qué buscaron? La justificación por la fe, ¿no? Y al abandonar la ley, ¿cómo los están acusando? Como pecadores, porque abandonaron la ley. ¿Sí? Entonces hace una pregunta: ¿es por eso Cristo ministro de pecado? O sea, ¿Cristo los llevó a cometer pecado? Yo creí en Cristo, entonces vengo para acá y abandoné la ley. Entonces, ¿qué provocó Cristo? Que yo abandonara la ley y me están acusando de pecador. Entonces, ¿Cristo me llevó a pecar? Dice Pablo: en ninguna manera, no. Un rotundo no. No hay manera de que Cristo nos lleve a pecar. 18. Porque si las cosas que destruí, que es todos aquellos ritos, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Si regreso al mismo sistema de antes, de sacrificios, de ordenanzas, de leyes, de ritos, si trato de justificarme por la ley, entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Ahora sí me hago transgresor. Verso 19. Porque yo por la ley soy muerto para la ley. ¿Qué quiere decir esto? Porque yo por la ley soy muerto para la ley. Quiere decir, cuando yo quise obedecer la ley ¿qué hacía? Me condenaba. ¿Por qué? Porque la ley me estaba mostrando que soy pecador, me estaba mostrando cuán pecador soy. Entonces dice, yo por la ley soy muerto para la ley. O sea, me mostró que era pecador y que yo no podía justificarme. Y entonces, ¿cuál era la misma ley que decía? Entonces debes morir. Estás bajo condenación. Entonces la ley lo que está haciendo es mostrarnos
qué tan pecadores somos. A ver, las hermanas, cuando tienen así, ahí hay ropa. Luego ven la ropa y no se ve sucia, ¿cierto? ¿Y qué hacen para saber si está sucia o está limpia? La huelen, ¿no? ¿Por qué? Porque a simple vista no se ve. Pero hay otras ropas que es evidente que están sucias, ¿no? La ve y dice, está sucia. Pero hay otras que no se ve y la tiene que oler, ¿no? Yo creo que la ley era de esta manera. La ley no estaba, porque aparentemente éramos buenos. ¿Un sistema religioso es bueno? Podemos decir que sí. Aparentemente es bueno, pero la ley, ¿qué nos mostraba? No, está sucio, eres pecador. ¿Sí? Y es lo que Pablo está diciendo aquí. Porque yo por la ley, por la misma ley, la ley me decía que yo estaba muerto. No me podía justificar. Sigue diciendo, a fin de vivir para Dios. Como me mostraba que soy muerto, entonces, ¿hacia dónde me llevaba? Me estaba llevando a otro lado. La ley me estaba diciendo, mira, así debes vivir. Pero me mostraba que yo, humanamente, no podía. Entonces, ¿hacia dónde me estaba llevando? Entonces debo vivir para Dios. 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Ese hombre que trata de justificarse a sí mismo, ahora ¿cómo está? Crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Voy a decirlo en otras palabras. Dice Pablo, ya no vivo buscando ser justificado por la ley. ¿Por qué? Porque ya vi que no puedo. Ahora lo que vivo en la carne, lo vivo confiando en lo que Cristo ha hecho por mí. ¿Qué es lo que hizo Cristo por mí? Se entregó y pagó lo que yo debía. El castigo que yo merecía, ¿quién lo pagó? Cristo. Entonces, imagínense, ya Cristo pagó. Ya Cristo llevó el castigo. Se entregó. ¿Sería lógico que yo todavía esté tratando de justificarme por las obras, cuando esas obras no me pueden justificar en nada? Imagínese, usted póngase a pensar. Y es lo que pasa en muchas religiones. De hecho, una persona, una misionera, decía, estaba evangelizando a un musulmán y decía que ellos para ganarse la salvación, la gloria, tienen que hacer muchas obras. Pero por más que se esfuercen, nunca es suficiente. Y el hombre, por más que se esfuerce, ¿cómo es? Pecador. Y por más que nosotros nos esforcemos, ¿sí? Vemos y decimos, no puedo. Entonces, ¿eso a qué nos lleva? ¿Eso a qué nos lleva? Y a veces yo creo que lo hemos pasado. ¿A qué nos ha llevado? A sentirnos frustrados, a decir, no hay esperanza, porque estamos confiando en qué, en lo que yo puedo hacer. Pablo dice, lo que ahora yo vivo en la carne no lo vivo confiando en lo que yo puedo hacer, sino confío en lo que Cristo ya hizo por mí, que Él ya me ha justificado. Y después dice el 21, concluye esta idea, no desecho la gracia de Dios. No estoy desechando la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, o sea, si yo pudiera justificarme por la ley, entonces, en vano murió Cristo. ¿Para qué muere Cristo? Si yo podía alcanzar la salvación por mí mismo, ¿qué caso tiene que Cristo haya sufrido? ¿Tiene algún caso? No. Entonces,
Es aquí donde vemos cómo somos justificados. La ley mostraba únicamente que somos pecadores. El hombre del Antiguo Testamento muestra que fue incapaz de agradar a Dios y satisfacer las exigencias de la ley. Ojo, el hombre ¿cómo fue encontrado? Culpable, pecador y digno de muerte. Ahí estábamos nosotros. Pero Cristo llevó nuestros pecados, nuestro castigo. Ahora, su justicia, su obediencia, se dice, es imputada a nosotros, o sea, es aplicada a nosotros, los que hemos creído en Él. Hermano, cuando la Biblia dice, y los justos, y nosotros decimos, ¿quiénes son esos justos? Nosotros. Y los santos, ¿quiénes son esos santos? Nosotros. Los obedientes, ¿quiénes somos? Nosotros. ¿Pero por qué? Porque en realidad, ¿quién es el justo? Cristo. ¿Quién es el que obedeció? Cristo. ¿Quién es el santo? Cristo. Y la obra que Él hizo, como yo creí en Él, ahora esa obra, esa justicia, esa obediencia, se ha aplicado a mí. ¿Yo qué hice para ganar esta salvación? Nada. ¿Sí? Entonces, la obra de la ley en realidad es el esfuerzo humano por querer justificarse a sí mismo, haciendo obras buenas, obedeciendo mandamientos, obedeciendo leyes. En ese caso, dice Pablo, sería vana la muerte de Cristo. No tendría ningún caso. Y va a hablar más adelante en el capítulo 3 que es imposible justificarse uno mismo. Fíjese en el versículo 10. Voy a leer en Nueva Traducción Viviente, versículo 10. Sin embargo, los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios están bajo la maldición de Dios. Fíjese, los que quieren hacerse justos y depender de la ley siguen estando bajo la maldición, porque las Escrituras dicen, maldito es todo el que no cumple ni obedece cada uno de los mandatos que están escritos en el libro de la ley de Dios. O sea, hay muchos mandamientos. Por ejemplo, como ciudadanos, está la Constitución y ustedes obedecen todos los artículos de la Constitución, pero falla en uno y ese uno, ¿qué merece? Usted nada más mató a alguien, todo lo demás pagaba sus impuestos, no robaba, pero mató a una persona. Pero como mató a esa persona, ¿qué merece? La cárcel. Pablo está diciendo, o aquí está diciendo, sí, la ley más bien está diciendo, Dios dijo, está hablando del Antiguo Testamento de Deuteronomio, maldito es todo el que no cumple ni obedece cada uno de los mandatos que están escritos en el libro de la ley. O sea, si hay 100 mandamientos y yo falto a un mandamiento, ya soy transgresor de todo, de todo. Entonces, de esa manera el hombre, ¿cuándo podía alcanzar la justificación? No, nunca, nunca. Porque en algún momento de su vida, por más bueno que fuera, pecó. Dice el verso 11, sigo leyendo. Queda claro entonces que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley, ya que las Escrituras dicen, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Y decimos amén. ¿Por qué, hermanos? Porque si no estaríamos perdidos. Es por medio de la fe que el justo tiene vida. Sigue diciendo, el camino de la fe es muy diferente del camino de la ley que dice, es mediante la obediencia a la ley que una persona tiene vida. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías. Pues está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Él cargó, Él pagó. Nosotros, por la promesa hecha a Abraham, es que tenemos entrada a la salvación. Dice el versículo 14 de ese mismo capítulo, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa
del Espíritu. 16 de ese mismo capítulo. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, o sea, a su descendiente, no a sus descendientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Toda la promesa de Abraham no está hablando de todos los descendientes, porque hay un concepto en los judíos, que ellos son el siervo de Cristo, ellos son los que van a traer la salvación, ellos son los de la promesa, ellos son. Pero aquí dice, no está hablando de muchos, está hablando de uno, y ese uno es Cristo. Él ya pagó. Voy al último punto que quiero aclarar. Entonces, ¿debemos o no obedecer la ley de Dios? Pero Pablo dice, de nada sirve. Al parecer Pablo nos está diciendo que no debemos esclavizarnos a la ley. Entonces, pareciera que dice, no obedezcan la ley. Sin embargo, voy a leer algunos versos y los voy a leer rápidamente, porque son varios versos. Capítulo 5, verso 14 de Gálatas. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? ¿Qué dice? ¿No está diciendo que debes cumplir la ley? ¿Amarás a tu prójimo como a ti mismo? Porque hay una controversia, ¿no? Muchos dicen, no, pues es que Pablo dice que no importa si obedezco o no obedezco a la ley. Y pareciera que Pablo está enseñando cosas diferentes a las que dice Santiago, por ejemplo. Y pareciera que Santiago está diciendo, no, el hombre es justificado por lo que hace. Pero ni Santiago está diciendo que el hombre es justificado por las obras, ni Pablo está diciendo que no debe haber obediencia. ¿Sí? No. Porque aquí Pablo dice, ¿quieres cumplir la ley de Dios? Ama a tu prójimo como a ti mismo y vas a cumplir la ley de Dios. Verso 18. Porque si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Está diciendo que ahora, ¿quién es el que me va a guiar? El Espíritu Santo. Ya no yo, ya no mi carne. Capítulo 6, verso 2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Ya aquí está hablando las obras de la ley, está hablando de la ley de Cristo. Porque las obras de la ley es tratarse de justificar haciendo obras. Pero nos está diciendo que alguien que está en Cristo, cumple la ley de Cristo. Alguien que es guiado por el Espíritu, ama a su prójimo como a sí mismo. Voy a leer dos versos de Romanos. Romanos 1:5. Para que vea que Pablo no dice que no debemos obedecer. Romanos 1:5 dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, ¿para qué? La obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Y 15:18 de Romanos. Al final de Romanos. Nada, estoy tomando el principio y el final. Hay otros versos en medio, pero voy a tomar el principio y el final. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. Entonces, en realidad la obediencia, voy a decirlo así, la obediencia a Dios es el resultado natural del nuevo pacto en Cristo. Es el resultado natural, valga la redundancia, de la nueva naturaleza que tenemos y de la nueva creación que somos. La obediencia a Dios y el ser guiados por el Espíritu es el resultado natural en nuestra vida. Ojo, ¿somos más salvos por obedecer a Dios? No. Somos salvos, por eso obedecemos a Dios. ¿Se acuerda de Jeremías que acabamos de terminar? Que decía, yo haré un nuevo pacto con ustedes. Daré, ¿qué va a dar? La ley en su mente y la voy a escribir
en su corazón. Entonces, ¿hay ley de Dios? Sí hay ley de Dios. Ajá. Pero ya no es el esfuerzo humano. En realidad esa obediencia y esa ley ya fue cumplida. ¿Por quién? Por Cristo. No fuimos nosotros. Es más, lo que hacemos nosotros, voy a decirlo de esta manera, seguimos siendo imperfectos. Y no malentienda, porque va a decir, sí, por lo que voy a decir, seguimos siendo pecadores. ¿Sí? No malentienda. Entonces podemos pecar. No. Pero ¿cómo es la naturaleza? ¿Sí? O sea, quiero decir, usted analice su vida y diga, yo soy bueno. ¿Puede decir eso? Yo soy bueno. Yo soy bueno. Yo puedo llegar delante de Dios y decir, yo soy bueno. Lo que yo hago, dice Pablo, lo hago poniendo mi confianza en Cristo, que murió por mí. Porque si fuera por mí, seguiría en condenación. Ezequiel 36 también hablando de ese nuevo nacimiento que dice que nos va a dar un corazón nuevo, pondrá un espíritu nuevo en nosotros y va a quitar de nosotros ese corazón de piedra, un corazón de carne, nos va a poner un corazón de carne. Y dice, pondré dentro de vosotros mi espíritu, el verso 27, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces, ¿debemos obedecer la ley de Dios? Sí. ¿Debemos obedecer para ser justificados? No. No. Porque ya hemos sido justificados. ¿Sí? En realidad Dios es el que hace la obra en Cristo. Él nos justificó, Él nos declaró inocentes, cambió nuestra naturaleza, puso en nosotros su espíritu. ¿De qué manera? Por medio de la fe en Cristo. ¿Sí? Colosenses 2:20, es la última cita que voy a leer. Colosenses 2:20 dice, 20 al 23, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? Cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. O sea, esas disciplinas de no hagas esto, no hagas aquello, no toques, no comas esto, no comas aquello. Dice, tiene cierto valor porque sujetas tu carne, tratas tu cuerpo duramente, pero no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. O sea, la naturaleza pecaminosa sigue siendo naturaleza pecaminosa si te sometes a esas cosas. Y en Gálatas va a ser evidente. ¿Por qué? Si vivimos confiando en la carne, en lo que podemos hacer, ¿cuál va a ser el resultado natural? ¿Cuál va a ser el resultado natural que dice Gálatas? El fruto de la carne es el resultado natural. ¿Qué es ese fruto de la carne? O las obras de la carne más bien. ¿Qué son? Inmundicias, adulterio, fornicación. ¿Sí? Y hace ahí una lista, ¿no? Grande. ¿Sí? En el capítulo 5. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivias, idolatrías, hechizarías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Y se le acabaron y cosas semejantes. Ajá. ¿Por qué? ¿Cómo se puede decir? Es irónico, porque una persona que trata de hacer buenas obras y basarse en su propia justicia, ¿en qué termina? En esto. Y es precisamente lo que Pablo quería evitarles a los Gálatas, es decir, si siguen por ese camino, ¿a dónde van a ir? Porque están confiando en su carne. Y las obras de la carne son estas. Pero, por eso dice,
Si vivimos por el Espíritu y somos guiados por el Espíritu, ¿la evidencia cuál va a ser? El fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra esas cosas, ¿hay alguna ley que los prohíba? ¿Usted puede ver en algún país que haya alguna ley que prohíba amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza? No hay ninguna ley que se oponga a eso. Ese es el fruto del Espíritu. Entonces, voy a terminar con este verso que dijo Pablo y que ya lo leímos. Lo voy a leer en el Gálatas 2:20. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo, en Nueva Traducción Viviente. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, descansemos en la gracia soberana de Dios. Ajá. Las obras que nacen de nuestra carne, en realidad nos van a llevar ¿a qué? A muerte. Las obras que nacen de nuestra carne nos van a llevar a muerte. Pero las obras que nacen del Espíritu que vive en nosotros, nos lleva a vida eterna. ¿Sí? Debemos cada día no depender de nosotros. Debemos cada día depender de la gracia de Dios. Porque Él es el que nos ha hecho justos por medio de Cristo. Agradecemos a Dios por ello. Amén. Oremos. Padre, en esta hora agradecemos, oh Dios, por tu misericordia. Agradecemos por tu bondad. ¿Cómo podemos pagarte lo que tú has hecho por nosotros? ¿Cómo podemos nosotros justificarnos? No hay manera. Pero confiamos en la obra que hizo Cristo para justificarnos, para declararnos justos. Y ahora queremos vivir en Él, por Él y para Él. Gracias te damos, oh Jesús, por tu presencia, por tu gracia, por tu obra, por tu justificación. Porque estaríamos todavía atados a la ley, a la condenación. Esa misma ley nos llevaba a condenación, pero ahora tú nos has hecho libres para poder vivir en obediencia a ti. Escribe, oh Dios, tu palabra en nosotros, tus mandamientos en nosotros, para que podamos vivir en ellos. Pon tu espíritu en nosotros, porque nosotros no podemos por nuestras fuerzas, sino sé tú en nosotros. Gracias te damos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermano.